Bueno, estamos aquí en mi estudio de grabación en Pipa Fábrica de Sonido. Así se llama mi estudio. En San Antonio Desamparados. Este es un mural de Laura Astorga, Monestel, gran amiga mía y una de mis artistas favoritas. El ente que me permite crear, en todas las formas posibles que se puedan llegar con la música. Yo no espero que me llegue la inspiración, digamos, y de eso yo creo que se trata el oficio. Y me ha pasado tener que resolver un proyecto enorme de aquí a una semana y nada más es como poner el cerebro en eso y yo creo que los procesos creativos naturalmente vienen de la necesidad de resolver, ¿no? De resolver algo y de ver cómo lo saca adelante de la forma más ágil posible. En mis procesos creativos también siempre me gusta tener gente involucrada, lo cual siempre me abre también el espectro de no solo pensar que lo que estoy haciendo está bien, sino tener siempre segundas opiniones. Eso es elemental en mi proceso creativo, digamos. Siempre he tenido la bendición de poder tener segundas opiniones de la mejor gente que conozco. La historia de cómo comencé con Pipa Fábrica de Sonido fue bien por casualidad. Justamente yo acabo de regresar de Argentina, de tocar con Non Palidece, y me había ido allá 2 años, y casualmente estando allá 2 años, trabajando en la música de Non Palidece y entendiendo, digamos, el proceso de grabación, fue lo que me hizo vivir tan de cerca el proceso de producción, ¿no? Y entonces ya de alguna forma venía con un colmillillo ahí extra, más allá de tocar trombón o más allá de estar en una tarima. Y entonces cuando regresé a Costa Rica y estaba así como, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, de repente ya renunciaba a Non Palidece, ¿verdad? Y estaba como, ¿qué hice? Poco tiempo después me llamó un amigo de la adolescencia, Antonio Baker, que es reconocido mundialmente por su papel en el barrio hace montones de años. Y Antonio estaba en ese momento muy relacionado como a cosas de tecnología y marketing y tecnología en general, ¿no? Y entonces, bueno, me preguntó si yo tenía algún portafolio como de música, porque estaban buscando a alguien que hiciera música para videojuegos en una compañía. Y poco tiempo después, al mes de yo haber regresado de Argentina, me salió ese brete que me abrió como un mundo nuevo de cómo ejecutar la música o de cómo crear música, totalmente ajeno al que ya tenía. Yo diría que el trombón es el instrumento bajo el que me he especializado, pero sé tocar otros instrumentos porque tal vez comprendo la música y ya cuando uno comprende la música como que todo se vuelve parte de un mismo lenguaje. Pero todos los demás instrumentos que toco los toco mal, no los toco bien. Pero me puedo expresar a través de ellos, entonces tal vez podría decir que sí, puedo entender cómo funciona una guitarra y tocar un poquito de guitarra. O los teclados sí es algo que me encantan y he tratado de mejorar ¿cuál sería? Ese skill. Soy un fanático de los sintetizadores y los sintetizadores, estar creando sonidos, estar sampleando sonidos, ¿no? Es parte de lo que me encanta. Pero bueno, mi fuerte y por lo que la gente tal vez más me asocia es a los vientos, ¿no? Y al trombón, y a los caracoles. Y sí, esos son como mis dos instrumentos principales. Cuando yo empecé a tocar trombón, el trombón me llegó a mí. Yo siempre digo eso, el trombón me llegó a mí porque yo quería tocar saxo, trompeta. Y eso fue porque yo estaba en la banda del colegio y yo quería tocar demasiado en un grupo de ska. Y me acuerdo, desde esos tiempos, ya bandas como Motska o como Mentados o como Garbanzos, digamos, ya para mí resonaban. Y yo iba a los conciertos de Radio U, iba a los conciertos que hacían en la Villa Olímpica, en Zampa, digamos, en la época en la que hubo un gran auge del underground de acá. Y eso fue como una faceta de la música, digamos. Ahora hay un montón de grupos de un montón de estilos, pero hubo todo un renacimiento, o un nacimiento más bien, de la escena under, en la que nacieron bandas de punk y bandas de ska. Y yo pues venía un poco como de ese palo. Y en la banda del colegio me dijeron, o hay trombón o hay tuba.
Y yo fue como, nunca he visto una tuba en el ska, así que un trombón. Me gusta muchísimo la naturaleza y yo creo que mucha inspiración en la música que yo hago viene de mi conexión con la naturaleza. Yo buceo, por ejemplo, también tengo una gran conexión con el mar y naturalmente tengo una gran conexión con los caracoles desde ese lugar. Y en ese tiempo, como yo escuchaba tanto ska, llegó a mis manos un disco por una tía mía, un disco de los Skatalites. Y en ese tiempo los Skatalites era de mis bandas favoritas. Y era un disco en el que participaba este músico Steve Turre, que él es trombonista. Entonces había una pieza que solo tenía un solo de trombón toda la pieza y yo me volví loco. Y entonces esta misma tía después me dio un par de discos de Steve Turre. Y en uno de los discos yo lo que estaba esperando era oír jazz o ska, pero uno de los discos era de un quinteto de caracoles. Y yo, ¿qué es esta vara? En la portada salía el Mac, un caracol como de este tamaño. Cuando lo vi no me gustó porque yo lo que quería era oír ska y trombón. Pero rapidito le fui agarrando como el gusto a ese disco y después se me volvió en el disco que al día de hoy considero el disco más importante de mi vida. Y es el disco que quizás al día de hoy, más de 20 años después, diría que es el disco que más he escuchado en toda mi vida, porque lo escuché tanto, le puedo cantar todas las partes, todos los solos de ese disco, y fue un disco que me apasionó, ¿no? O sea, como que era la primera vez que tenía un encuentro con un disco así que me generara esto, ¿no? Había abierto mi primer Hotmail, me acuerdo, y le escribí un correo a Steve Turre y le busqué, o sea, vi que el man tenía un sitio web y le escribí un correo y en el correo yo, sin esperar nada a cambio, le puse que yo era de Costa Rica, que tenía 16 años y que él era mi ídolo y que ese disco era el mejor disco del planeta. Y nada, eso fue lo que le puse y como le digo, yo no tenía más interés en nada que hacérselo saber. Y como al par de meses Steve me responde y para mí fue como que me hubiera respondido. O sea, yo no le puedo imaginar, no le ponía a escribir la sensación, ¿no? De que me respondiera en ese correo. Y de repente yo le respondí, él me respondía y empezamos a entablar una relación así por mail. Y hasta que en un correo, me acuerdo, yo le pregunté, le conté a él que me había encontrado un caracol que de hecho anda por ahí, que tiene un martillazo así, todo mal hecho. Y le conté que me había encontrado este caracol, que cómo era que se tocaba, que lo había soplado de todas las formas posibles y que no lo hacía sonar. Y entonces me mandó el número de teléfono. Entonces me dice, llámeme y yo le enseño cómo es que se tiene que soplar, es igual que el trombón. Y entonces me acuerdo, en ese tiempo yo lo llamaba con el teléfono aquí, yo... Y después ya yo empecé a tocar y salí del cole y me acuerdo que empecé a tocar con el ensamble étnico de Bernal Monestel y tocamos en los lunes de Mundo Loco y ya yo estaba en la fama con los caracoles, ¿verdad? Y con Nompa fuimos a tocar a Nueva York una vez y entonces yo dije, puta, ¿será que le escribo a Steve Turre? Y le escribí y le dije, más, ¿se acuerda de mí? Yo era el carajillo que le había escrito hace un montón de tiempo y claro, no sé qué. Entonces me dice, avíseme cuando esté en Nueva York. Y cuando ya yo estaba en Nueva York le escribí. Y entonces al día siguiente Steve pasó a recogerme y nos hicimos compas. Y el trombón que yo uso, por ejemplo, es un trombón que escogí con él. O sea, él me llevó a una tienda de trombones a escoger el trombón. Estuvimos probando trombones. Pero bueno, él es el ejemplo de alguien que me cambió la vida a través de su música. Así es que bueno, esa es la larga historia de cómo empecé a tocar caracoles. De eso ya han pasado 20 años más o menos. Bueno, yo creo que en los procesos personales míos ha sido esencial también gente que me inspira. Y ese yo creo que ha sido el principal motor. Por ejemplo, en Infibit, digamos, siempre hemos sido un grupo que nos inspiramos los unos a los otros. Y eso de alguna manera siempre es un motor, ¿no? Lo mismo me pasa en Señor Loop. Señor Loop siempre es como... Cada encuentro que hemos tenido para mí ha sido como una
como un aire increíble de creatividad y de querer hacer cosas, ¿no? Porque uno se rodea de gente que lo inspira. Yo creo que eso es de las cosas más lindas que puede tener uno en la vida, estar siempre rodeándose de gente que lo inspira. Un ejemplo de eso, por ejemplo, fue Iñaki Iriberri, que es el productor de Señor Loop. Y Iñaki, justo cuando yo acababa de entrar a Señor Loop, yo siempre hablo de Iñaki relacionado a este disco porque él fue la primera persona que me enseñó cómo samplear. Y cuando yo aprendí a samplear y a usar otras grabaciones y modificarlas y buscar texturas y entender la música y la composición desde otro lugar, ¿no? Me acuerdo que al día siguiente de la videollamada que tuvimos, en la que él me contó así como lo más natural del mundo, al día siguiente yo estaba escarbando entre todos los vinilos míos a ver qué podía hacer y en qué podía convertir esta vara, ¿no? Y entonces, por ejemplo, mi disco nació de ahí, de esos primeros ejercicios. Que mi disco yo lo empecé en el 2016 más o menos, y nació de la diversión. Diría que ese es un motor también, o sea, como poder descubrir nuevas formas y decir, wow, ya no necesito a mis 6 compañeros de banda para tener un sonido realista de batería. De repente había descubierto una nueva forma de crear, ¿no? Para mí esto del labriego sencillo tiene que ver más que con el contexto nacionalista que tiene el labriego sencillo, ¿no? Que es la parte del himno nacional y todo. Tiene que ver con una parte, claro, que de ser costarricense, pero más allá de eso, el contexto más personal mío de para mí qué significa labriego sencillo se remonta a los tiempos en los que yo toqué con Son de Tiquisi hace tiempos. Y en esos tiempos tocaba Pangui Mora, que Pangui es uno de los mejores timbalistas o timbaleros que yo he visto en mi vida. Y Pangui siempre tenía un saludo. Él fue el timbalero de Los Brillanticos. Y él fue el que grabó, por ejemplo, el solo de Pacurubán de yo voy. Que hay un solo de timbal. Ese es Pangui. Pangui tenía un saludo que a mí me encantaba. Que uno le decía, ¿qué Pangui? Y Pangui decía, ¿qué mi rey? Labriego sencillo. Y labriego sencillo. Uno siempre. Entonces ya después se me convirtió como esta vara de ¿qué más? ¿Cómo va todo? Y uno decía, aquí labriego sencillo. Y se volvió como en esto de en la lucha, ¿no? Pero estar bien. Entonces esto que eventualmente para mí se me convirtió como un mood, es el reflejo, ¿no? De lo que es la fanfarria del labriego sencillo, que es como estar bien con poco y estar bien con lo más simple. Entonces yo, por ejemplo, soy del tipo de persona que perfectamente podría tirarse al sol a tirarse una manguera así con agua. Y cuando estábamos escogiendo las fotos entre las posibles portadas, yo vi ese y dije, Pablo, esta foto es... Y Pablo me dijo, ¿por qué esa foto? Y yo le dije, porque yo siento que yo soy el de esa foto. Siento que es una foto que bien me la pudieron haber tomado a mí de niño. Y entonces de ahí es que quedó como este contexto, ¿no? Y inclusive el videoclip de Por Calle Abajo hace una alusión a la portada del disco también, que al final sale este niño mojándose con la manguera con agua. Y para mí tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con estar bien con las cosas más simples de la vida, que son las más importantes, ¿no? Y el disco yo creo que gira un poco en torno a esas cositas que hacen especial en la vida día con día, ¿no? Este disco, por ejemplo, fue un ejemplo clarísimo de libertad porque hice lo que me dio la gana. Y es un disco del que me siento muy orgulloso porque es música que viene de mis entrañas, así de 3 años, de 4 años de estar probando margen y prueba y error, ¿no? De esto me gusta, la cagué, voy a ir atrás, me voy a ir por aquí, no, esto no, mejor me voy a ir al punto inicial. Entonces también poder hacer un disco con tanto tiempo a uno definitivamente le genera libertad. Pero bueno, la base principal de todo lo que yo hago, yo creo que es que generalmente disfruto de mis procesos. Y muchas veces la libertad es parte de las cosas que más me motivan a hacer cualquier cosa. Digamos, a veces sí me ha pasado trabajar en algún proyecto que me dicen, madre, tenga libertad de hacer lo que quiera o proponga usted. Y a veces el proceso de la libertad no solo significa que uno va a hacer lo primero que se le vuelve en la cabeza. A veces es
cómo esa libertad entre los millones de posibilidades creativas que puede haber para algo, cómo uno puede agarrarse de ahí para hacer lo que más le convenga a un proyecto, ¿no? Y me encanta la educación y me encanta enseñar. Entonces, más bien, algún día sueño con tener algún proyecto educativo de, digamos, más allá de música, que tenga que ver con fomentar la creatividad y los proyectos transdisciplinarios, digamos. Eso es una de las cosas en las que yo quizás más me he ido, o sea, hacia las que más me he ido acercando, la multidisciplina, digamos, y poder colaborar con gente de otras disciplinas ajenas a la música y poder darle vida a proyectos a través del sonido, ¿no? Hay un libro al que siempre estoy consultando constantemente, que es un libro de David Byrne. David Byrne era el creador, fue el creador de un grupo que se llama Talking Heads, y él tiene un libro que se llama How Music Works. Y irónicamente no es un libro de música, pese a que se llama How Music Works. Es un libro de procesos creativos. Entonces, por ejemplo, entender digamos, las historias detrás de los procesos creativos, eso es algo que siempre me gusta, porque de alguna manera siempre me veo reflejado en esos procesos creativos o hecho para mi saco, ¿verdad? Eso me encanta, digamos, estar leyendo también artículos relacionados a ciencia, eso me encanta. Me gusta estar leyendo biografías, me encanta estar viendo documentales de personalidades y de gentes que lo puedan inspirar a uno también. Amo cocinar y es de mis más grandes pasiones, y es de alguna manera el proceso de cocinar y de armar un plato se me parece tanto a la música que siento que también entender los procesos creativos hasta de un plato me hacen adaptarlo a la música. La cocina creativamente se me parece demasiado, es lo mismo. Son capas, se ecualizan sabores. A mí no se me dan naturalmente las redes sociales, es decir, y a veces estoy demasiado tiempo, bueno, me ha pasado este tiempo, ¿no? Que he estado encima de las redes sociales y he tenido que compartir mucho. Cuando me doy cuenta estuve 20 minutos scrolleando algo, cosas que uno cree que le gustan, ¿no? Pero en el fondo ahí hay una máquina que lo que está haciendo es medir qué cosas le está guardando usted, qué cosas le está dando like, qué cosas le comparte a alguien. Entonces trato de tener un poco de control con las redes sociales. Generalmente yo no pierdo el tiempo. Puedo decir que casi nunca tengo la culpabilidad de perder el tiempo. En mi estudio, digamos, todo el día estoy explorando, creando o viendo cosas en YouTube o haciendo experimentos, jugando con mis rayos láser. Y nunca siento que esté perdiendo el tiempo, la verdad. Hola, yo soy Andrés Servilla y le mando un gran saludo a toda mi querida gente de Radio U, uno de los medios más importantes de este país y que más han hecho por toda la música emergente de nuestro país y la cultura. Así que todo mi respeto a Radio U y ojalá estén por muchos años más.